asociativo de CONFE. Y bueno, pues hoy se antoja una noche de muchísimo aprendizaje innovador, ¿no? Creo que tenemos a una invitada excepcional que además, pues yo casi que podría decir que es precursora en el tema, ¿no? En este tema de la relación entre el Alzheimer y el síndrome de Down, que realmente nosotros en México poco se ha explorado sobre este tema. Es un tema que nos ha pues tomado en algunos casos como por sorpresa, por llamarlo de alguna forma. Y pues estoy ahora buscando justo la semblanza de nuestra invitada, que es, ya lo tengo aquí, que es la doctora María Lisset Duque Bella y Lillo. Espero haberlo dicho bien. ella es ecuatoriana, de nuestra familia de Ecuador. Tenemos muchos amigos y amigas y que les decimos como nuestra familia extendida, ¿no? Muchas personas que conocemos en Ecuador, pero bueno, ella por lo pronto es neuróloga por la Universidad Católica de Chile, subespecialista en neurogeriatría por la Universidad Católica do Grande de Brasil. Tiene un diplomado en bioética por la Universidad de Chile y dentro de sus antecedentes laborales me parece relevante compartir con ustedes que ella es neuróloga del programa de geriatría por la Universidad Católica de Chile, entre varias cosas, ¿no? Actualmente es directora del Neuromedical Center, fundadora del grupo de estudio en demencias en Ecuador. Perdón, es que el tamaño de letra esta vez no me está ayudando muchísimo, perdón, pero también es investigadora principal en representación de Ecuador en el proyecto internacional LATAM Fingers, enfocado a la prevención de demencias. Y bueno, un currículum extenso y sobre todo pues en el ámbito del Alzheimer. Entonces, doctora, pues muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que representa un esfuerzo grande por, bueno, entre las distancias, su agenda y demás, pero pues la escuchamos en uno de los webinarios que hizo la RIADIS y nos pareció que esa información pues era tan relevante que era necesario traerla aquí a las familias de México. Entonces, pues así le damos una cordial bienvenida virtual a nuestro país. Y bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un gusto poder colaborar con CONFE. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Realmente es un tema que a mí me apasiona, más aún con el nexo con ustedes en México. Mi hermano vive en México y realmente hay una situación de afecto especial por su país. Así que, bueno, voy a un poco hacer un esquema de cómo va a ser esta presentación. Voy a hacer una presentación tratando de no ser muy extensa de la parte más teórica, pero obviamente la idea es que todos puedan ir, me imagino, enviando sus preguntas y que al final dejemos un tiempo para ir resolviendo las dudas, sobre todo las cosas más prácticas de este tema. La verdad es que este tema topa dos ámbitos, ¿no es cierto? La enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down, que realmente son en sí dos situaciones, dos enfermedades diferentes, pero que cuando se juntan toman características un poco especiales, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Como yo les decía, la primera parte yo voy a topar un poco de qué es la enfermedad de Alzheimer y luego vamos a relacionar eso con el síndrome de Down. Entonces, vamos con... Ahí. Un segundo, perdón, porque se me pasó. Ahí. Muy bien. Primero vamos a topar algunos puntos generales. ¿Qué son las demencias? ¿No es cierto? ¿A qué se llama demencia? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? ¿Cómo se hace el diagnóstico habitualmente? ¿Cómo puedo bajar el riesgo de tener esta enfermedad? Sobre todo cuando la persona tiene síndrome de Down. Y si existe algún tratamiento que haya demostrado efectividad. Entonces, esta es en el fondo la parte global de lo que vamos a ir tratando y vamos a ir abordando cada punto. El primer punto y fundamental, y que a mí me parece muy importante que ese concepto vaya quedando claro,
es ¿qué es una demencia? ¿Por qué? Porque se ha tenido el concepto ya desde hace mucho tiempo que el decir una persona está demente, está loca, o se le toma como un término más psiquiátrico, y la verdad es que eso es incorrecto. Una demencia significa que una persona tiene una capacidad cognitiva, ¿no es cierto?, una memoria, un lenguaje, una orientación en tal grado y que por algún motivo la pierde. Y eso puede ocurrir en una persona que tiene síndrome de Down. Tiene habilidades, tiene ciertas, no sé, dificultades en cierta área, en otras tiene muchas habilidades desarrolladas, por ejemplo, pero de repente en algún momento de la vida pierde un poco esas habilidades. Eso le puede ocurrir a cualquier persona. En general, las demencias tienden al ser, son enfermedades que se llaman neurodegenerativas, es decir, el cerebro va teniendo cambios paulatinamente en el tiempo. Por lo tanto, estas enfermedades son mucho más frecuentes a mayor edad. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en las personas que tienen síndrome de Down, por algunas situaciones tiende a ocurrir en una edad un poquito más temprana que el adulto mayor. Entonces, repito, el concepto de demencia es la pérdida de alguna de estas funciones mentales que previamente se tenía y que en algún momento, por alguna situación, se pierde. La más frecuente de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Es la más frecuente, pero no es la única. Hay un montón de apellidos de estas demencias, ¿no es cierto? La demencia tipo Alzheimer es la que típicamente ha sido conocida como arteriosclerosis, como demencia senil, que en el fondo no son términos muy médicos, pero que son como comúnmente se les conoce. Pero es muy importante entender que no es la única causa de demencia. Existen otras más, por ejemplo, infartos cerebrales, tumores y otras causas que vamos a ver un poquito después. Entonces, como les decía, esta situación tiende a ir progresando y puede ir empeorando en el tiempo, afectando cada vez más diferentes áreas del cerebro. El diagnóstico de Alzheimer ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, para hacer un diagnóstico, solamente se tomaban en cuenta los síntomas, que son bastante típicos, por lo demás, siguen siendo importantísimos para el diagnóstico. Pero actualmente el diagnóstico ya no se basa solo en los síntomas. Hay que hacer algunos exámenes que yo les voy a ir mostrando, pero también hay que tener presente que sabemos que la enfermedad, cuando ya se manifiesta, es un poco tarde en el sentido de hacer algo, porque ya hay un cambio en el cerebro que viene desde hace mucho tiempo, muchos años habitualmente. Se cree que cuando una persona, estoy hablando de un adulto mayor, no específicamente del síndrome de Down, cuando un adulto mayor desarrolla Alzheimer, empieza con los síntomas de la memoria, por ejemplo, se sabe que ya lleva por lo menos unos 15 años de cambios en su cerebro en que en algún momento presentó un síntoma. Por lo tanto, actualmente para el diagnóstico ya no se ve solo el síntoma, se está tratando de llegar antes de que haya estos síntomas y hacer algunos exámenes para detección un poco temprana. Y eso también tiene mucha importancia en el síndrome de Down. Entonces, otro factor importante es entender que en el envejecimiento normal del organismo y en el síndrome de Down, cuando se va produciendo cierto envejecimiento, ocurren estos cambios que no son atribuibles a la edad. Una persona que va perdiendo la memoria, tenga o no síndrome de Down, que va perdiendo su memoria y que esto le está afectando su rendimiento cotidiano, que a lo mejor antes podía hacer ciertas cosas y de repente ya no las puede hacer. Eso ya no es parte de un envejecimiento normal y amerita obviamente un estudio. Pero también es muy importante tener justamente la versión del cuidador o del familiar. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un problema de memoria? Por la vecindad de zonas y de funcionamiento de nuestro cerebro, cuando una persona tiene fallas de la memoria, habitualmente, debido a un Alzheimer, por ejemplo, habitualmente no se da cuenta que está enfermo. Entonces, muchas veces el paciente dice, yo estoy muy bien, no sé para qué me traen. Quien lo lleva al médico es el esposo, el papá, el hermano, etcétera, que es el que nota que hay algún cambio. Por eso es tan importante la versión del familiar, una versión de un familiar cercano que realmente sepa qué está pasando. ¿Cómo es la enfermedad de Alzheimer en general? Les repito, todavía no estoy hablando de los síntomas en síndrome de Down, sino en general de la enfermedad de Alzheimer. Lo más típico es la pérdida de la memoria reciente. Entonces se acuerdan muy bien de cuando eran niños, de sus hijos chicos, de sus trabajos anteriores, de su colegio, pero les cuesta mucho memorizar las cosas nuevas. ¿Qué desayunaron ayer? ¿A dónde fueron? Ese tipo de cosas nuevas cuestan guardarlas.
Puede haber desorientación espacial, ahí puse espacial, es decir, les cuesta orientarse en el espacio, a lo mejor en lugares que eran muy conocidos, de repente se pierden un poquito, dificultad en el manejo del dinero, tomar decisiones a veces un poco especiales, que la familia dice, no sabemos por qué quiere hacer eso si él no pensaba de esa manera, pérdida de iniciativa, cambios de la personalidad, a veces de la conducta y de la afectividad. A veces la persona se vuelve un poco menos afectiva de lo que era, y son cosas que a veces son muy sutiles. Cuesta mucho saber desde hace cuánto tiempo la persona empezó con la enfermedad. Muchas veces la familia dice, parece que fue desde que se jubiló, desde que enviudó. Hay situaciones a veces biográficas que hacen como que se note más la enfermedad, no es que sea la causa, pero eso es importante por lo que vamos a hablar después. Y antes se decía, ¿no es cierto?, que cuando una persona tenía Alzheimer podía estar en la etapa leve, moderada o la etapa muy avanzada, que es cuando ya hay cambios de motricidad y la persona ya depende totalmente del cuidado de una persona. Pero les repito, actualmente, y sobre todo para quienes trabajamos en investigación, lo fundamental es poder hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Por eso ahora se habla de una etapa preclínica, es decir, antes de los síntomas. Esto que les estoy hablando, si bien es un poco más técnico, más teórico, es muy importante que se vaya conociendo, ¿no es cierto?, para poder ir entendiendo lo que se debe hacer en esta enfermedad. Este cuadro es un tanto complejo, pero lo único que quiero que vean es esto. Lo rosado, lo que estoy yo mostrando aquí, ¿se ve lo que estoy mostrando? Aquí, ¿no es cierto? Esta curva es cuando ya empiezan los síntomas. La curva rosada. La curva primera es una persona normal. La verde es cuando ya empiezan a haber cambios químicos en el cerebro. La azul es cuando empieza el cerebro a hacerse más pequeño. Y recién después de todo eso, en esta curva rosada, empiezan a aparecer los síntomas. Pero han pasado muchas cosas antes de manifestarse síntomas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener Alzheimer en cualquier persona? Nuevamente hablamos de la población en general. El principal factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad. Por lo tanto, a todos nos puede dar Alzheimer, independientemente de que tengamos el antecedente familiar o no, a todos nos puede dar al ir envejeciendo. Hay algunas situaciones individuales que ponen en más riesgo, por ejemplo, una diabetes que no esté controlada, una persona que esté deprimida, que esté inactiva, que tenga una dieta de mala calidad, vamos a hablar también un poquito de eso, que tenga privación sensorial, no escuche bien, no vea bien, tiene más dificultad en tener cambios de la memoria. Muy importante que tenga problemas del sueño, en especial la apnea de sueño. Son todos estos factores, y factores médicos, me olvidaba también que son muy importantes, ¿no es cierto? Problemas de tiroides, de riñón, de hígado, de vitaminas, fármacos, hay medicamentos que ayudan para algunas cosas y que pueden empeorar la memoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se usan para incontinencia urinaria, que ayudan para una cosa y empeoran otra. Entonces, estos factores son muy importantes porque son factores para población general, pero también para personas con síndrome de Down. Y son muy importantes de tenerlos presentes porque las personas que tienen síndrome de Down muchas veces usan medicamentos con mayor frecuencia que la población general. Muchas veces tienen por diversos factores situaciones de bajo nivel de actividad, bajo nivel de estimulación. Entonces, estos factores que son para la población general son exactamente replicables en una persona con síndrome de Down. Este dibujo es básicamente esta foto para mostrarles de manera más práctica qué es lo que ocurre. No sé, Gabriela, si se logra ver la flechita que yo estoy mostrando. ¿Están sin micrófono? Bueno, espero que se esté viendo. Sí se ve. Sí. Muy bien. Esta neurona es una neurona normal. Y si ustedes ven en el Alzheimer, ¿qué ocurre? Esta parte moradita de la neurona se va dañando y se forman unos filamentos, como unas hilachas. Y además, alrededor de las neuronas, en el medio, entre las neuronas, se forman estas placas. Estas placas son como amontonamiento de piedritas, podríamos decir, que se forman de una proteína que normalmente todos tenemos, pero que en la enfermedad de Alzheimer y en el síndrome de Down se producen mucho más. Todos tenemos amiloide, pero cuando hay mucho,
se empieza a acumular, ¿no es cierto? Y se forman estas placas amiloides que tienen mucho que ver en el síndrome de Down. Y también después de formarse estas placas, la neurona se va como intoxicando y forma estos filamentos. Entonces es muy diferente cuando uno mira un cerebro en un microscopio, una persona que tiene un cerebro normal, o cuando ya hay estos cambios. Ahora empezamos ya a relacionar lo que yo les he dicho con el síndrome de Down. El Alzheimer es uno de los problemas médicos más frecuentes en una persona que tiene síndrome de Down en la edad adulta. Ustedes saben, y quienes tienen algún familiar con síndrome de Down saben que cuando un niño está recién nacido, cuando es todavía infante, hay problemas más que neurológicos, necesariamente problemas cardiológicos que son más de riesgo. Otras situaciones médicas que hay que vigilar y que a veces terminan en un tratamiento ya más específico. Pero cuando el niño ha superado estas etapas y pasa a la edad adulta, uno de los problemas que se torna más importante de chequear y de hacer un seguimiento es la posibilidad de que desarrollen Alzheimer. Nuevamente, no a todos les va a pasar, igual que a un adulto mayor, no a todos les va a pasar. Pero como sabemos que hay más riesgo, tenemos que estar pendientes. Alrededor del 30% de las personas que tienen síndrome de Down sobre las 50 años pueden tener Alzheimer. El Alzheimer en síndrome de Down está descrito más o menos desde las personas que tienen 40 años. ¿Por qué? Porque hay podríamos decir, un envejecimiento prematuro del cerebro. Por lo tanto, en vez de empezar como el Alzheimer típico sobre los 65, 70 años, en el síndrome de Down puede ser un poco más temprano. Y habitualmente cuando ocurre es más temprano. Como les digo, 40, 50, 60 años. Los síntomas no son los más típicos. Yo les decía que en el Alzheimer del adulto mayor, habitualmente la falla de memoria es lo que llama más la atención y la orientación y el manejo del dinero. En el síndrome de Down los síntomas son muy atípicos, por eso hay que pensarlos. Muchas veces no empieza con fallas de la memoria o no es tan evidente. Uno ve en adultos con síndrome de Down que cambia mucho, por ejemplo, la rutina de actividad, el interés por las cosas, a veces se confunde un poco con la depresión o a veces además están deprimidos, se vuelven un poco apáticos. Ustedes saben que los chicos, en general las personas con síndrome de Down son muy afectivas, a veces dejan un poco de lado esa afectividad, ya no son tan afectivos, no tienen tanto interés en las cosas y obviamente además hay cambios de su memoria. Pero a veces cuesta percibir que hay algún cambio. Luego, ¿en qué se puede manifestar esto en el síndrome de Down? Como hay estos cambios, la persona con síndrome de Down puede empezar a tener menos interacción social, como yo les decía, menos interés por sus actividades, pero es muy importante pérdida de habilidades. Sabemos que cuando una persona tiene síndrome de Down, hay un retardo en la adquisición de ciertas habilidades, de lenguaje, de motricidad, ¿no es cierto? Ciertas habilidades neurológicas, pero llega un punto en que el niño o niña se va desarrollando y va adquiriendo habilidades. Y uno ya identifica, ¿no es cierto? Un papá, una mamá, un abuelo, identifica y dice, mi nieto o mi hijo, estas cosas las hace bien, puede vestirse solo, está trabajando en tal cosa, es capaz de hacer estas actividades sin ayuda, etcétera. Pero llega un punto en que esa estabilidad y esas habilidades que son conocidas por la familia, de repente se empiezan a perder. Ya no puede hacer esto, antes podía hacer esto y ahora ya no lo hace o le cuesta más. Ahí es donde hay que poner un poco ojo. También hay que tener mucho cuidado con los problemas del sueño, no solo porque pueden provocarnos problemas de memoria, sino que además el sueño puede cambiar cuando empiezan a manifestarse estas situaciones. Esto que yo puse aquí es muy raro que ocurra, pero hay que tenerlo presente. A veces hay cambios físicos, dificultad para caminar, convulsiones, pero eso habitualmente es muy tarde. No es como un síntoma inicial. No es que uno esté mirando si camina bien. No, eso no se afecta en ninguna, en una etapa inicial, en una enfermedad de Alzheimer. No, eso puede ocurrir en algunos casos, pero muy tardíamente, años después, y no siempre. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer en el síndrome de Down? Como les dije hace un momento, son los mismos que para cualquier persona, ¿no es cierto? La edad, la dificultad auditiva, visual, la depresión, la diabetes, todos los problemas no controlados. Pero además en el síndrome de Down hay un factor de riesgo adicional que se refiere justamente a lo que provoca el síndrome de Down.
Ya les voy a mostrar un mapa de cómo son los cromosomas, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, pero el síndrome de Down es llamado así como sinónimo de la trisomía 21, es decir, en los cromosomas número 21, que normalmente deberían ser 2, hay 3. Y ese cromosoma es el que se relaciona, el que tiene la función de producir el amiloide. Yo les mostré una foto de las neuronas, ¿no es cierto?, que decíamos que las personas que tienen mucho amiloide forman estos montoncitos de amiloide que son tóxicos para el cerebro. Entonces, si una persona con síndrome de Down tiene 3 cromosomas 21, produce más amiloide y por eso es que tiene más riesgo de tener Alzheimer. Em, no está claro si estos hallazgos, y eso es en todo nivel de Alzheimer, no está claro si esta toxicidad del amiloide es la que provoca directamente la enfermedad de Alzheimer. Se han probado muchos medicamentos en investigación desde hace muchos años, medicamentos que se llaman antiamiloides, es decir, que van a destruir esta montañita de amiloide, pero no ha resultado tan exitoso. Por eso es que se dice, cuando aparece el amiloide, probablemente ya pasaron muchas cosas antes, que es donde deberíamos atacar. Entonces, no es la causa única del Alzheimer. Aquí está un gráfico de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el síndrome de Down. En todos los cromosomas existen 2, como normalmente ocurre, pero en el 21 existen 3. Por lo tanto, el cromosoma 21 funciona mucho más de lo que debería en todas las funciones que tiene, y eso es lo que explica gran parte de los cambios que ocurren en el síndrome de Down en todo aspecto, no solo en lo neurológico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Volviendo un poco a lo que les decía, tras el diagnóstico de Alzheimer, en cualquier edad, a cualquier edad, y exista o no síndrome de Down, principalmente se hace por criterios clínicos, que quiere decir por los síntomas y las manifestaciones que tenga la persona. También como complemento se hacen otros estudios, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos una buena historia clínica, es muy importante porque si no tenemos datos confiables, no podemos saber si realmente hay un cambio o no. El punto crítico aquí en un chico, en una chica, en un adulto que tenga síndrome de Down, el punto crítico es decir, tenía esta situación y ahora está perdiendo, como les decía, habilidades, intereses, ¿hay algún cambio? Eso es importante que la familia lo perciba y la familia puede decir, no sé, desde hace un año noto que ya le cuesta hacer esto o que ya no hace lo mismo. Porque ustedes saben que hay situaciones de habilidades que deberían ser bastante estables. Es verdad que la situación cognitiva puede cambiar, fluctuar en una persona con síndrome de Down, sobre todo relativa a estimulación, relativa a estado de ánimo, pero estas son situaciones que ya se van manteniendo en el tiempo y ahí hay que realmente chequear. A veces no es Alzheimer, pero hay que estar pendiente de qué está ocurriendo. Cuando ya el neurólogo sospecha que algo está ocurriendo por esta historia, por estos síntomas, ahí es cuando pedimos otros exámenes. ¿Cuáles son los exámenes que se piden? Se piden un examen de imagen de cerebro, idealmente una resonancia, porque la resonancia es mucho más detallada y da más información que una tomografía. Cuando no se puede, porque es un examen más caro, se hace una tomografía, pero lo ideal es hacer una resonancia. Un examen de sangre también, porque hay que chequear que esté bien la tiroides, que esté bien el sodio, el potasio, el riñón, que no tenga anemia, etc. Y también, muy importante, hacer una evaluación que se llama neuropsicológica o neurocognitiva. En esa evaluación se hacen diferentes pruebas, diferentes test que permiten calificar estas fallas de memoria, de lenguaje, etcétera, como normales para la edad, normales para la situación previa, o cuando hay alguna alteración, permite cuantificar y decir esto es leve o está en una etapa moderada, etcétera. Pero para eso, obviamente, tenemos que tener, ojalá, un punto de comparación, porque si yo no he visto nunca al paciente y veo una evaluación cognitiva, no voy a estar segura si todas las dificultades que veo son producto de una enfermedad que está apareciendo recién o eran producto de los cambios que tenía por el síndrome de Down. Entonces, lo ideal es tener un parámetro previo y a veces uno recomienda hacer una evaluación cognitiva como un chequeo, como para tener un punto de partida. En una persona que tiene síndrome de Down, uno dice, aunque no tenga síntomas, sería recomendable tener una evaluación completa tipo 40 años, ¿no es cierto?, para tener una base y poder comparar después. Es muy importante también evaluar el sueño. El sueño es un factor de riesgo
muy alto, muy poco diagnosticado. Realmente yo me imagino que de lo que yo conozco en México hay más cobertura de los servicios de salud, un poco más para este examen. En Ecuador es muy poca. Son exámenes caros, pero son exámenes muy importantes, porque realmente cuando cualquier persona tiene una dificultad de oxigenación durante la noche, evidentemente ese cerebro se va gastando muy rápido. Evidentemente es un cerebro muy cansado, que no descansa, que no se repone y que obviamente al día siguiente va a tener problemas de concentración, de memoria. Y en una persona que tiene síndrome de Down es una situación que se agrava aún más. Entonces es muy importante sospechar que hay dificultades del sueño, hacer un pequeño chequeo, o sea, eso es básicamente un chequeo preventivo. En el fondo son cuestionarios que uno hace en una persona con síndrome de Down. Uno hace un cuestionario de sueño, de ánimo, de habilidades, para en el fondo con eso tener una pauta y decir, a ver, ¿hay algún otro factor que esté agravando su riesgo para poder tratarlo? Y estos últimos que dicen en líquido cefalorraquídeo, se los nombro para que ustedes conozcan que eso en investigación sí se hace, en la práctica clínica no, pero a lo mejor en algún momento van a escuchar. Y si hay papás y si hay personas que preguntan y dicen, ¿por qué a mi hijo no le hacen, por ejemplo, un PET, que es un tipo de tomografía con una sustancia que se une al amiloide y que pinta? Ya les voy a mostrar una foto, pinta el amiloide y uno puede decir, esta persona tiene más amiloide de lo normal, pero sin embargo eso no da un diagnóstico. Entonces no son exámenes que tengan que hacerse a todas las personas. Lo que sí es la resonancia, el examen de sangre y la evaluación de los test para poder saber en qué situación está. Aquí les voy a mostrar una resonancia. Lo que quiero que vean es solamente la parte más importante que tiene que ver con el Alzheimer. Esta resonancia es como si estuviéramos viendo el cerebro de frente, ¿no es cierto? Como que hicieran un corte aquí, así. De frente, eso es lo que se ve del cerebro. Entonces, este es el lado derecho del cerebro y este es el lado izquierdo. La parte importante de esto es este segmento. Esta partecita donde está la flecha se llama hipocampo. El hipocampo es el lugar donde se almacenan los recuerdos, es como la bodega de nuestro cerebro, la bodega de los recuerdos. Y si ustedes se fijan, el hipocampo derecho está como muy gordito, muy llenito, y el hipocampo izquierdo está mucho más chico. Por eso se ve esta manchita negra al lado. Esa manchita negra es agua, es líquido que tenemos siempre dentro de nuestro cerebro. Como esta parte se fue achicando, se llenó de agua esta parte. Entonces, si comparamos el hipocampo derecho con el izquierdo, podemos decir que el lado izquierdo está más chico, más delgado, no está igual que el derecho. Y eso es muy importante porque si en una persona que no tiene síntomas, que tiene, por ejemplo, síndrome de Down, 50 años, no tiene síntomas de Alzheimer, pero uno le hace un examen y encuentra esta diferencia entre un lado y otro, uno dice, ojo, esta persona tiene más riesgo, a lo mejor hay que tratar de buscar alguna forma de disminuir un poco el riesgo, ¿no? Entonces sí tiene que ver estos hallazgos, aunque no dan diagnóstico. Hay personas, y eso hay que tenerlo muy claro, la interpretación de este examen la tiene que hacer el neurólogo entrenado en estas enfermedades. No todas las personas que tienen una foto de resonancia así tienen Alzheimer. Hay personas que tienen otra causa de esto, hay personas sanas que tienen esto y que en el fondo no, un examen no da diagnóstico. El diagnóstico lo hace el neurólogo analizando todos los síntomas, los exámenes y muchas otras situaciones que deben requerirse para un diagnóstico, pero es más que nada como una información general. Estos son los exámenes que se hacen en investigación. Y esto es, por ejemplo, si ustedes ven aquí lo rojo, ¿no es cierto? Esta es la parte de captación cuando una persona tiene Alzheimer, ¿cómo se ve? Aquí se capta en rojo estos tintes que en el fondo colorean cierto tipo de sustancias como el amiloide. Aquí está otro ejemplo. Debería verse esto más verde, más azul, ¿no es cierto? Y se ve rojo. Esto rojo es el amiloide. Captó ese colorante, este cerebro captó ese colorante en las partes donde tiene más amiloide, que son todas las zonas rojas. Igualmente, este examen puede mostrar que hay más amiloide, pero no necesariamente que la persona esté enferma. Eso, junto a los síntomas, nos da el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo importante en el diagnóstico del síndrome de Down? Lo más importante, a pesar de todos los exámenes que han aparecido y que van apareciendo, sigue siendo el relato de los síntomas y el examen, el examinar al paciente y el tener un relato confiable de alguien que realmente sepa cuánto ha cambiado o si no ha cambiado.
Idealmente, debería tenerse un registro de habilidades y funcionalidad previas, es decir, una evaluación cognitiva previa para poder comparar y ver si va cambiando en el tiempo. Que eso es mucho más objetivo que a veces lo que el familiar puede percibir en poco tiempo. Y luego amerita un diagnóstico, obviamente, y un tratamiento específico, y obviamente también una asesoría a la familia. No es lo mismo el manejo de una persona con síndrome de Down a una persona con síndrome de Down y Alzheimer. El manejo es un poco más complejo, pero lo que yo siempre he conversado con papás de personas que tienen síndrome de Down, cuando un chico tiene síndrome de Down, primero el acceso a servicios es mucho más limitado, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. Muchas veces se le achaca al síndrome de Down muchas cosas y se dice, esto es porque tiene síndrome de Down, o tiene síndrome de Down y no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer. Si nosotros cambiamos y detectamos estas situaciones a tiempo, podemos mejorar la calidad de vida de alguien que tiene Alzheimer y con mayor razón de alguien que tiene Alzheimer y síndrome de Down. Entonces, no son enfermedades que uno pueda lamentablemente revertir con medicamentos, pero sí hay medidas que permiten que la calidad de vida sea mejor y que funcione mejor y que se pueda seguir integrando a una vida activa. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en hacer estas pruebas cognitivas, estos test? La mayoría de pruebas que se han validado, es decir, que se han visto adecuadas para diagnosticar Alzheimer, han sido estudiadas en personas sin síndrome de Down. En el síndrome de Down no se han validado estas pruebas, muchas de ellas no, es decir, se usan, pero no están realmente estudiadas en personas con síndrome de Down. Esa es una situación que tiene una doble visión, ¿no es cierto? Cuando se va a hacer una investigación en Alzheimer, habitualmente se hacen personas que no tienen síndrome de Down porque los comités de ética para aprobar investigaciones dicen no, las personas que tienen síndrome de Down tienen una discapacidad y son más vulnerables. Por lo tanto, no estudien el síndrome de Down, estudien en personas que solo tienen Alzheimer. Es verdad que hay que protegerlos, pero es verdad que también necesitaríamos tener información de síndrome de Down, de Alzheimer en síndrome de Down. Entonces debería ser muy importante que se pudieran hacer investigaciones en este grupo, porque el evitar que se hagan también nos priva de información específica y de beneficios ya para ese grupo en especial. Muchas de estas pruebas, entonces, no toman en cuenta las dificultades de comunicación que, por ejemplo, puede tener una persona con síndrome de Down, las dificultades auditivas, a veces las dificultades de ciertas habilidades. No todas las personas con síndrome de Down pueden tener la habilidad para escribir, para leer, otros sí, es muy variable. Entonces, estas pruebas hay que adaptarlas. Por ahora aplicamos prácticamente las que son de población general, pero sí sería muy bueno poder tener pruebas especiales. ¿Y cómo puedo yo disminuir el riesgo de Alzheimer en mi familiar? Como hemos hablado ya repetidamente, la forma es controlar todos los factores que lo ponen más en riesgo. No podemos controlar si tiene síndrome de Down su aspecto genético, ¿no es cierto? Va a producir más amiloide. No podemos controlar en ningún aspecto la edad. Todos vamos a envejecer y eso es inevitable. Pero los otros factores sí que podemos. Si es que cuidamos primero que haya una evaluación respecto a la audición, a la visión. Si una persona no ve bien, no escucha bien, se aísla y eso genera más problemas de memoria. Chequear muy bien qué tipo de medicamentos se usan. Hay chicos con síndrome de Down que usan medicamentos de manera crónica, que a veces son necesarios, pero cuando va pasando la edad, no dice ya, ojalá este tipo de medicamentos a lo mejor se puede reemplazar por otro que no tenga tanto riesgo de afectar la memoria. A veces se puede, a veces no se puede, pero es importante conversarlo con el médico, con el neurólogo, evaluar cada cierto tiempo el tratamiento. Ningún medicamento, en ningún caso, ningún medicamento es para toda la vida. A veces yo sí escucho de pacientes, familiares, pacientes y su familia que dicen, es que eso se lo dejaron para toda la vida. No hay ningún medicamento que sea así. Es verdad que puede ser que para toda la vida necesite tratamiento, pero no necesariamente con el mismo medicamento. Y a veces hay medicamentos que con el tiempo pierden efecto, o más aún que con el tiempo pueden provocar a una edad más avanzada, digamos, efectos secundarios que antes no lo provocaban.
Entonces, es muy importante sospechar cuando hay cambios en las habilidades, en la memoria, en la conducta, en los intereses, preguntarse qué está pasando. Aclaro, no necesariamente eso va a significar que hay un Alzheimer, pero va a significar que hay algo. A lo mejor es una depresión, hay que chequearlo porque eso depende que bajemos el riesgo de Alzheimer. Otra cosa muy importante, y justamente por eso agradezco tanto la invitación de CONFE, porque es muy importante apoyar, capacitar, comunicación. Le voy a repetir un poquito lo que estaba. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Se cortó, no sé qué pasó, pero voy a continuar. Entonces decía que es muy importante la capacitación, el crear estos grupos de apoyo de familias, que eso permite compartir experiencias, permite capacitarse y entender un poco más y realmente abrirse a la situación que a veces incluso desde la parte médica se ve, ¿no es cierto? Que tiene síndrome de Down y ya no hay nada que hacer. Y no es así. Hay mucho que hacer, pero hay que sospechar las cosas, porque si no las sospechamos no las vamos a diagnosticar. Y también es importante, yo puse ahí como centros diurnos especializados, con eso me refiero a una amplia gama de centros que existen con mucho mayor frecuencia y con mucho mayor apoyo estatal para niños, incluso para adolescentes. Pero ¿qué pasa cuando una persona con síndrome de Down llega, no sé, a los 20 años, a los 30 años, no tiene un espacio muchas veces en donde hacer actividad? No todos pueden integrarse a actividad laboral, que sería lo ideal, pero faltan espacios, ¿no es cierto?, en que muchas veces nosotros tenemos en Quito un centro de día de Alzheimer. Evidentemente el 99% de personas que hemos tenido en el centro son adultos mayores. También hemos tenido personas jóvenes con Alzheimer sin síndrome de Down. Hemos tenido algunos casos de personas con síndrome de Down, pero realmente no hay esa forma de ver la situación, de integrarlos. A veces la familia no encuentra la ayuda, no encuentra la instancia en donde integrarlos cuando ya salen de la formación de una escuela o cuando ya llegan a cierto límite de edad. Y entonces, ¿qué pasa? La persona con síndrome de Down se aísla, ya no tiene contacto social y es muy difícil integrarlo. Entonces pierde muchas habilidades. A veces, como yo les decía, no porque esté con Alzheimer, es porque perdió el estímulo, porque perdió la exigencia. Y entonces, como se sabe, ¿no es cierto? Un órgano que no se usa se atrofia. Si yo no uso mi cerebro, si no le exijo actividad, se van perdiendo habilidades. Y a veces el producto del cambio es un poco como les decía yo en el adulto mayor, se jubiló y empezó con síntomas. En la persona con síndrome de Down ocurre, se cambió de ciudad y dejó de asistir al lugar donde iba, o ya no tiene un lugar donde ir y pasa en la casa. Y eso realmente son situaciones que pueden tener mucha relación. Doctora, me parece que la pantalla no se, la presentación no se ve. ¿No se No ve? sé, no. O sea, Voy hemos a... escuchado toda esta pero no se ve explicación que nos está dando, pero la la pantalla que no. compartí. Bueno, no he cambiado, pero no he cambiado de diapositiva, pero voy a poner compartir de nuevo. A ver si es que... Veamos. A ver. Un minuto, a ver qué pasó. ¿Ahí se ve? Sí, ya, nuevamente está bien. En esta me estaba demorando, así que no he cambiado desde que se cortó, pero en el fondo es los puntos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Principalmente esta orientación de todas las cosas que hay que tener presentes. Después, vamos a ver aquí. Entonces, en el fondo, un poco reforzando lo que les decía, centros de día especializados
Se requieren aquí especializados no solo en síndrome de Down, o centros que tienen síndrome de Down deberían tener también un abordaje de qué pasa cuando ocurre Alzheimer, porque el manejo es diferente, porque en el Alzheimer pueden ocurrir cambios que no son habituales en el síndrome de Down, se agregan cosas y eso requiere un manejo realmente especializado. En el tratamiento, los medicamentos que se usan son medicamentos que básicamente lo que ayudan a hacer, un poco como yo les explico a los pacientes cuando hay Alzheimer, la batería del cerebro se descarga un poco y lo que hacen los medicamentos es tratar de cargar esta batería. Pero claro, es igual que un auto. Si yo cargo la batería, pero no prendo el auto, se descarga de nuevo. Y por eso es tan importante a la par de tomar cualquier medicación, que requiere obviamente un diagnóstico primero, pero a la par de eso hay que hacer actividad cognitiva, hay que hacer estimulación, si no el efecto es muy pobre. Y hay otros medicamentos que se usan, que a veces son medicamentos que el paciente ha estado usando por su síndrome de Down, por ejemplo, medicamentos a veces para calmar un poco la ansiedad o para el sueño. No todas las personas han requerido medicamentos, pero hay algunos medicamentos que a veces puede ser necesario agregar. Vuelvo a lo del sueño, que es un factor importantísimo. Las personas que tienen síndrome de Down tienen un riesgo muchísimo mayor de hacer problemas de sueño. Y lo más grave es la apnea de sueño, que es realmente la dificultad para oxigenar bien. Son momentos en que se queda sin respirar, sin oxígeno, y esa falta de oxigenación puede ser muy grave. Afecta al día siguiente el rendimiento, obviamente, pero además puede llevar a problemas cardiológicos. Y las personas que tienen síndrome de Down tienen un riesgo mucho más alto porque la parte fenotípica, que es el fenotipo, es en el fondo las manifestaciones que tiene el síndrome de Down, las manifestaciones físicas. Una persona que tiene síndrome de Down tiene el cuello más corto, por lo tanto es más difícil que pase el aire, roncan más, tienen la lengua más grande, que se llama macroglosia. La lengua más grande, cuando la persona se acuesta, tapa, ¿no es cierto?, la vía aérea, y más fácilmente roncan y más fácilmente se ahogan. Tienen también, habitualmente, no todos, pero más riesgo de sobrepeso, de obesidad, y todos esos factores hacen que les cueste más que pase el aire y tienen más riesgo de apnea de sueño. Y obviamente el manejo de esto muchas veces representa un beneficio muy grande, muy grande. Y por eso es que obviamente hay que detectarlo. Y una persona que tiene apnea de sueño tiene un riesgo de Alzheimer mucho más alto. ¿Tengo o no síndrome de Down? Este es un gráfico para mostrarles que el examen de sueño implica no solo el medir, no es una prueba simple como a veces se hace de sueño, solo medir oxígeno o medir o escuchar ronquido, no. El examen implica hacer un chequeo de varios parámetros, ¿no es cierto? Esto se hace durante toda una noche. No es un examen doloroso, no es invasivo, no produce molestias, no hay corriente eléctrica, ni mucho menos, porque a veces también es el temor de los papás. Pero sí es un examen que necesita que la persona se quede a dormir toda la noche y se detecta, como ustedes ven en la pantalla, van a ver también acá, se detectan varios parámetros. Se detecta el movimiento de los ojos, la etapa del sueño de acuerdo a un electroencefalograma, si hay movimientos en el mentón, ¿no es cierto? Si hay bruxismo, si hay ronquido, se detecta si hay movimientos de las piernas, cómo respira por la nariz, cómo respira por la boca. Estos son los movimientos del tórax y del abdomen cuando respira o cuando deja de respirar, que paran. También se detecta cuánto tiene de oxígeno, cómo funciona el corazón, si late bien, si late muy poco. Este es un factor muy importante. En este ejemplo podemos ver que, por ejemplo, aquí en algún momento le baja la frecuencia cardíaca a 81 de 98 con el que empezó. Es una baja de oxígeno muy grande. Y también la frecuencia del corazón baja mucho. Eso es un riesgo de un problema cardiológico. Y obviamente las personas que tienen síndrome de Down tienen un riesgo cardiológico un poquito mayor. Entonces es muy importante sospechar esto y si hay síntomas es importante hacer el examen, el polisomnograma que se llama, completo. No solo medir el oxígeno, porque podemos decir el oxígeno está bien o está bajo, pero no sabemos qué está pasando en el cerebro. Y en la prevención, esta es la parte más importante porque lamentablemente no hay un tratamiento en ninguna parte del mundo aún que revierta un Alzheimer, pero sí podemos trabajar en prevención. ¿Y cuáles son los factores más importantes? Primero, una dieta saludable. Cada país tiene
dietas propias de su cultura, ¿no es cierto? La dieta, por ejemplo, la que en Ecuador hay una disponibilidad muy grande de frutas, sin embargo no hay una costumbre de comer mucha fruta y mucho vegetal, se come mucho carbohidrato. En México tienen otras, trata de no tener que cambiar las costumbres de cada país, pero sí de agregar alimentos que protegen al cerebro de esta degeneración. ¿Cuáles son estos? Las frutas, los vegetales, los frutos secos, alimentos que en cada país pueden ser diferentes, pero adaptando a cada lugar, ¿no es cierto? Yo les puse aquí como ejemplo la dieta mediterránea. La dieta mediterránea en muchos de los países de Me parece que hemos perdido la señal con la doctora. Sí, ¿nos pueden decir en el chat si es que están escuchando a la doctora? Ok, ya veo que no. Bien, pues vamos a esperar nuevamente a que la doctora se conecte. Ya, listo. No sé qué Ok, pasa, se me cortó, sí, pero bueno, sí, aquí está, seguimos. aquí seguimos. Sí. Aquí estamos, sí. Entonces, ¿sí me están escuchando? Sí. Ah, ya. Entonces estábamos hablando de incorporar algunas cosas a la dieta, luego el ejercicio físico, una media hora cada día, lo mínimo, y en esta pandemia, evidentemente, los chicos con síndrome de Down probablemente ya no están asistiendo seguramente, ¿no es cierto?, a sus centros habituales, pero el ejercicio no implica ir a un gimnasio, ni mucho menos, basta con caminar una media hora, pero caminarlo continuamente, o sea, proponerse hacer ese ejercicio. La estimulación cognitiva, las recomendaciones que yo les doy son las en situación normal. Evidente, en la pandemia uno tiene que adaptarse a lo que se pueda, pero la estimulación cognitiva va desde conversar, desde hacer actividades diferentes, aprender cosas nuevas. Ese es un factor súper importante y en el síndrome de Down con mayor razón. Aprender cosas nuevas, aprender a manejar tal vez un poquito más algún aparato tecnológico, aprender a tocar un instrumento, aprender a escuchar música, eso ayuda mucho, diferentes actividades y mientras más nuevas, mejor. La reserva cognitiva se refiere a cómo llega a nuestro cerebro cuando envejecemos. Como yo les dije, en el síndrome de Down el envejecimiento es un poco más temprano, es más precoz, pero igual tenemos que preparar ese cerebro para que llegue lo mejor posible a ese envejecimiento. Porque si el cerebro llega con una buena reserva cognitiva, si es un cerebro más fuerte, más preparado, va a aguantar mejor el riesgo de tener Alzheimer. Y bueno, estudios de investigación que yo les voy a mostrar básicamente como referencia. Este estudio, LATAM Fingers, es un estudio maravilloso que se hizo ya hace algunos años en Finlandia en prevención de Alzheimer. Se hizo en Finlandia durante 2 años, cambiando lo que yo les decía, haciéndoles actividad mental, ejercicio físico, cambiando algunos parámetros de dieta, la estimulación mental, y solo con esas cosas que realmente no implican un gasto mayor, que se pueden hacer hasta a nivel doméstico, es cosa de proponerse un esquema y evidentemente tener la orientación de algún profesional que les dé pautas, ¿no?, de poder asistir a un centro o si no al menos hacer en la casa. Vio que la posibilidad, que el riesgo, esto sí son, que las personas tenían un 50% menos de posibilidad de hacer Alzheimer. O sea que si tenemos en la edad de, más o menos, a la edad de 80 años, el riesgo de Alzheimer es más o menos un 50%. Entonces, si tenemos 10 personas, estas medidas, de acuerdo a ese estudio, ya no va a ser 4 o 5, van a ser 2. O sea, van a ser 2 de 10 en vez de 5 de 10. Es algo absolutamente
una información absolutamente valiosa y que se logró demostrar. Este estudio se hizo en Finlandia, después se replicó en otros países, se replicó en algunos países de Europa, luego se replicó en Estados Unidos y ahora se va a replicar en Latinoamérica, con la realidad diferente que tenemos en cada país, como yo les decía, de costumbres, de alimentación, y lo vamos a hacer en Latinoamérica por la pandemia. También va a participar México. Está la doctora Ana Lucía Sosa como investigadora de México con un grupo grande. Estos son los países de Ecuador, y ahí justamente está Ana Lucía Sosa, de México, y están representados prácticamente de todos los países de Latinoamérica. Y entonces, esto es justamente lo importante de esto, es entender que si hacemos prevención, probablemente el riesgo de cada país y el riesgo de cada familia va a disminuir tremendamente. Y es muy importante porque realmente se ve que esto es mucho más efectivo que medicamentos. Además que los medicamentos tienen riesgo de efectos secundarios, además tienen por ahora un costo muy alto, y estas medidas en cambio están al alcance de la mayor parte de personas. Esa es la información que les quería dar. La verdad es que espero no haberme extendido mucho porque la idea es sobre todo poder contestar preguntas. Así que voy a quitar la presentación y Gabriela, quedo a lo que ustedes me indiquen. Sí, claro. Voy a dejar de compartir aquí. A ver. Ahí. Sí, no sé si me eso, ahí sí. Listo. Ya. Sí, bueno, pues qué interesante conversatorio, qué importante además información que estamos recibiendo. De verdad, estoy como sorprendida de tanta información que por lo pronto en mi caso desconocía y que sin duda me parece muy, muy relevante. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están viendo tanto aquí por Zoom como por Facebook, y quisiera pues un poco como para ir desahogándolas. Hay una pregunta que dice que qué tan conveniente es hacer una resonancia cada cierto tiempo para detectar como de manera más pronta la enfermedad. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no es que uno deba hacer un examen cada año, ni mucho menos. Esos exámenes yo se los mostré porque obviamente el neurólogo, de acuerdo a la sospecha que tenga, lo va a pedir. No cambia mucho, por ejemplo, en la resonancia que les mostré, ¿no es cierto? Se ve ese adelgazamiento de un lado versus el otro. Si yo ya veo eso, no tiene mucho sentido que yo le repita en un año porque va a salir a lo mejor lo mismo o un poco más marcado, pero no va a cambiar el tratamiento que voy a hacer. Habitualmente ese examen se hace también para descartar otras cosas. O sea, por ejemplo, no es que un examen nos dé un diagnóstico. Uno muchas veces hace en un paciente con Alzheimer diagnosticado una resonancia porque, no sé, se golpeó la cabeza y total que salen estos hipocampos normales. O sea, el hecho que salgan normales no quita que tenga Alzheimer y al revés, el hecho que salga esta atrofia no da diagnóstico. Por lo tanto, es útil para poder descartar que no sea otra la causa de la falla de la memoria, que no haya un tumor, que no haya un infarto cerebral. Entonces, en ese sentido, uno lo hace. Pero habitualmente no es un examen que deba repetirse porque no, por sí solo no da diagnóstico. Es un examen que muchas veces uno lo hace una vez y a veces lo repite en un año, en 2 años, en 3 años, a veces no lo repite. Es muy variable, no es un examen, no es el más importante. De acuerdo. Otra pregunta es que si hay cierto conocimiento, esta persona que lo pregunta, según ella dice que el gluten afecta el funcionamiento del cerebro y de las neuronas, ¿no? Si esto tiene alguna relación también con el Alzheimer, porque no se ha hablado del gluten. La verdad es que no hay una evidencia muy grande en esto. Hay muchas cosas que se cree que pueden ser así, pero para que nosotros como médicos podamos dar una recomendación con certeza, tenemos que tener cierta información que permita comprobar eso en grupos grandes de población. ¿No es cierto? Se dice, por ejemplo, que hay estudios que no son a veces muy grandes, que dicen que el cigarrillo protege del Parkinson.
y otros estudios que dicen que el cigarrillo da más riesgo de Parkinson. En este sentido, los alimentos, el gluten es un elemento importante para la nutrición. Mal haría yo en decir, coman cosas sin gluten, no es tóxico. Lo que pasa es que lo que ocurre es que hay personas que tienen intolerancia al gluten, hay personas que tienen otras enfermedades y esas otras enfermedades tienen otros factores que pueden agravar, pero no es que uno diga coman sin gluten como para prevenir Alzheimer, no. Yo creo que ahí hay que evaluar la situación individual de salud de cada uno y de otras enfermedades que pueden estar presentes. Ok, la pregunta es, ¿cómo se puede evitar, controlar o disminuir la proteína amiloide? A ver, evitar no podemos porque lamentablemente el amiloide se produce en nuestro cerebro normal, o sea, todos tenemos amiloide. Lo que tenemos que tratar es justamente de que no se produzca tanto amiloide. Y sí está demostrado, eso y se está tratando de demostrar a gran nivel también, que el amiloide, en nuestro cerebro hay mucho cambio químico, ¿no es cierto? El amiloide es una de las cosas, pero hay muchos otros cambios químicos que ocurren y se ve que como nuestro cerebro funciona en base a esto químico, cuando tenemos mucho estrés, se produce más amiloide. Cuando no dormimos bien, no se limpia el amiloide. Es bien importante esa pregunta en el sentido de que en la noche, a ver, cuando uno duerme, el cerebro no descansa, el cerebro cambia de actividad. Es como una estación de tren. En el día funciona, uno hace actividad y funciona el cerebro. En la noche no se apagan las luces, en las noches viene quien limpia. Y eso es lo que pasa con nuestro cerebro en la noche. Cuando dormimos y llegamos a una etapa profunda, se barre el amiloide. Si no dormimos bien, el amiloide se queda. Entonces, si tenemos un bajo nivel de estrés, si dormimos bien, si tenemos hábito de ejercicio, químicamente nuestro cerebro funciona mejor y elimina más el amiloide que tenemos. Y en el síndrome de Down, si tenemos más, se elimina también un poco más. Claro, entonces aquí es donde toma relevancia esta, digamos, como relación entre la apnea del sueño o el buen descanso o las situaciones que provocan que la persona no esté, por ejemplo, estable emocionalmente versus, ¿no?, esta situación donde hay demasiado estrés. Entonces, pareciera que es como una ecuación en donde a mayor estrés y menor sueño, hay más probabilidades de Alzheimer, ¿no? Junto con otros factores, pero por lo pronto en este vínculo. Bien, nos preguntan que a qué edad se debe hacer el estudio de apnea del sueño en una persona con síndrome de Down y también preguntan si es que hay manera o hay casos en donde se haya detectado Alzheimer en niños, en población infantil. No, la verdad es que en niños no, en niños ahí hay que hacer una diferencia de concepto, ¿no es cierto? Un niño que tiene un problema neurológico cualquiera sea, tiene una dificultad en su desarrollo psicomotor, puede tener un retardo mental, o sea, nunca desarrolló sus habilidades 100% de acuerdo a los parámetros de la edad, digamos. Ahí se llama un retardo mental. Eh, Ahora, que haya una demencia a esa edad no está descrito. Habitualmente son otras las situaciones, un retardo mental, una dificultad neurológica previa. Lo que se ve son demencias que se llaman tempranas, es decir, que no aparecen como habitualmente es en el adulto mayor. Entonces, en general, las demencias, el 90% son en el adulto mayor. Cuando aparecen tempranamente, se llaman, las que aparecen más tempranamente son tipo, que, a ver, casos más tempranos descritos son 30 años, son ya adultos. Y ahí sí son enfermedades que tienen mucho que ver con lo genético, sea síndrome de Down o sea de otras alteraciones genéticas que también provocan Alzheimer. Pero en niños no, en niños uno tendría que pensar de otros diagnósticos. Y la pregunta sobre a qué edad se puede hacer un estudio de apnea del sueño. Eso a cualquier edad, o sea, la apnea del sueño ocurre a cualquier edad, eso sí. Pero claro, no es, requiere una evaluación de síntomas, ¿no es cierto? Porque no es que un niño sin síntomas va a tener una apnea que salga, que necesite tratamiento sin haber manifestaciones. El examen se hace, porque además para pedir el examen uno tiene que tener una orientación y decir lo que yo busco es esto. Pido tal tipo de polisomnograma o estoy sospechando esta otra enfermedad, porque de acuerdo a eso se enfoca un poco el examen también. Pero claro, uno podría
un papá llevar a su hijo a hacerse el examen y salir algo, pero si no tiene síntomas no requiere tratamiento. Entonces ahí es muy importante, más que a qué edad hacerse el examen, a qué edad consultar, que eso sería en cualquier momento en que noten que el niño tiene, que no duerme, prácticamente le cuesta dormir, o sobre todo que duerme demasiado. Duerme demasiado se refiere a, aparentemente duerme toda la noche y en el día se está quedando dormido, y se está quedando dormido mientras ve la televisión, pero también se está quedando dormido mientras come, está trabajando y se está quedando dormido, cuesta mucho que se despierte. Hay niños que a veces los papás dicen, toma café a cada rato porque se muere de sueño. Eso no es normal para nadie. Entonces, un sueño excesivo durante el día debe hacer llamar la atención. Un ronquido excesivo durante la noche también. Y también a veces la familia se da cuenta y dice ronca, y de repente ronca fuerte y se queda sin respirar y después vuelve a respirar. Esos son los síntomas más típicos. De acuerdo. Justo respecto al asunto de los pequeños y la prevención de la enfermedad, ¿hay de alguna manera en que la vitamina K ayude a prevenirla? ¿Que ayude a prevenir Alzheimer, se refiere la Alzheimer. pregunta? Sí, Sí. sí, sí, sí. No, no. A ver, cuando uno sospecha que hay algún problema tipo Alzheimer o algún problema neurológico que esté evolucionando, se hace un chequeo de ciertas vitaminas, ¿no es cierto?, que influyen en el metabolismo del cerebro. Por ejemplo, la vitamina B12. Ese es como que fuera un factor metabólico importante en la memoria. Entonces, uno chequea ese tipo de vitaminas. Pero la vitamina K, si bien provoca otros trastornos, no está relacionada directamente con causar Alzheimer. Sí, la desnutrición provoca otro tipo de problemas, ¿no? Pero no es que uno tenga que suplementar específicamente vitamina K. Más bien es la vitamina B la que más la vitamina B12 y la D las que más deberían medirse. Ok. Que me llama la atención como las preguntas que estamos recibiendo que tienen que ver justo con la alimentación, ¿no? O sea, como otras alternativas que pudieran suponer que con esto hay una disminución de la probabilidad de tener el Alzheimer. Por ejemplo, los efectos, dice aquí, del activo del té verde, que eso esta persona dice que sabía hace varios años en un estudio que se hizo aquí en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, se hablaba de hallazgos optimistas sobre estos efectos del activo del té verde y en la reparación neuronal. Ahí ustedes tienen información acerca de esto. El té verde es una de las sustancias que tiene un efecto antioxidante. Entonces, sí, es una de las cosas que se recomiendan. No necesariamente como té, hay hierbas, hay elementos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé cómo se llama en México la hierba de San Juan, no sé si se llama así, pero la hierba de San Juan, por ejemplo, tiene un efecto muy positivo sobre la memoria. Tiene un efecto muy positivo como efecto antidepresivo. Tampoco es que uno va a usarla sin ninguna indicación, porque como ustedes saben, los medicamentos provienen en gran parte de plantas y después se han sintetizado en base a plantas. Entonces, todo puede tener su toxicidad, pero hay elementos de la naturaleza muy positivos y dentro de eso están los antioxidantes como el té verde, está la hierba de San Juan y alimentos que tienen un efecto antioxidante muy bueno y que son realmente importantes como prevención. Por ejemplo, la papaya, el tomate, todos los vegetales verdes, como les decía, los frutos secos, son elementos que son bastante adecuados como por ese efecto antioxidante, que es un efecto protector. Ok. Esto de alguna manera puede apoyar a incrementar la reserva cognitiva, porque la pregunta es, ¿cómo se incrementa la reserva cognitiva? Quizá... Complementa con lo que yo les decía, ¿no es cierto? Y por eso es importante que eso se adquiera desde la infancia. Cuando ya somos adultos, cuesta cambiar de hábitos. Uno puede hacerlo sabiendo que está bien racionalmente, pero es más difícil. Lo ideal es que estos parámetros de reserva cognitiva, y de hecho la reserva cognitiva se forma principalmente en la infancia, es cuando más se forma. Entonces, ¿cómo? Con estimulación, es decir, y ahí me voy un poco a salir del tema, pero una de las cosas que uno debería evitar es el exceso de pantallas, ¿no es cierto? Los niños tan tecnológicos que prácticamente no hacen ejercicio porque están sentados en la pantalla todo el día, en el celular, en el computador, y en el fondo lo que necesitamos es que un niño tenga una vida activa, que haga ejercicio, que se alimente relativamente bien. No es que uno diga no va a comer una golosina, pero sí que tengan un buen suplemento, una dieta que incluya, como les decía, frutas, vegetales, cosas más naturales, no tanta comida chatarra,
que hagan ejercicio, que tengan estimulación cognitiva. Un niño debe tener una estimulación de ojalá aprender cosas nuevas, en medida de lo que se pueda en cada realidad, pero que tenga actividad mental que no sea la rutina de un computador. Y obviamente que un niño no esté sometido, aunque parezca mentira, en el mundo actual un niño pequeño puede estar sometido a un estrés, que uno le pensaría que no, pero ocurre. Entonces, el controlar esos factores hace que el cerebro se vaya fortaleciendo. Un niño que hace ejercicio, que tiene una vida socialmente activa, la sociabilización es muy importante a cualquier edad, más en un síndrome de Down. El niño, porque de por sí un niño con síndrome de Down es muy sociable, pero necesita mantener ese contacto. Ese es un estímulo muy bueno para la amígdala. Hablábamos del hipocampo, ¿no es cierto? Esa zonita del hipocampo. Esa zona del hipocampo se atrofia cuando una persona está estresada y eso está demostrado con exámenes. Y crece y mejora un poquito, se recupera un poco cuando la persona disfruta, cuando tiene emociones positivas. Entonces, creo que a veces nos centramos mucho en medicamentos. Aquí los medicamentos no sirven mucho, no hay nada todavía, pero si vemos cómo mejorar nuestro cerebro, yo diría eso, la alimentación, el ejercicio, la actividad mental y la actividad de integración. Claro. Voy a regresar a dos preguntas más relacionadas al descanso y al sueño. Una es que si si la pastilla es para dormir, hacen el mismo efecto de sueño y descanso. Y la otra es, dice aquí, dice, mi hijo de 11 años tiene apnea del sueño severa desde los 3 años, o sea, tiene al menos 8 años con esto, y ha mejorado, pero su oxigenación es deficiente a pesar de las cirugías y otros tratamientos. El uso de un CPAP, que desconozco que sea eso, ¿le puede apoyar a reducir el deterioro por falta de oxigenación? Voy a contestar esta pregunta, la primera mejor, y después nos centramos en esta. Ahí se me fue, ¿cuál era la primera? ¿Cuál era la Si primera? es el mismo efecto de Sí, sueño y las descanso las pastillas. pastillas. No, no es el mismo efecto. O sea, uno debería tratar de no usar medicamentos para dormir. Los medicamentos para dormir, todos los que existen, la indicación y para lo que fueron aprobados es para usarlos en situaciones puntuales. O sea, por ejemplo, voy a viajar y quiero dormir durante el viaje y me tomo una pastilla, una cosa puntual. No deberían usarse de manera permanente. Y hay personas que lo requieren, pero lo ideal sería no llegar a eso, porque el sueño que producen no es el sueño normal. Cuando uno hace un examen de sueño, uno ve que realmente la calidad de sueño no es la misma, se altera el electroencefalograma porque produce ciertos cambios. Evidentemente es preferible dormir con medicación a no dormir, pero lo ideal es dormir naturalmente. Y por eso existe lo que se llaman hábitos de sueño, que son hábitos muy importantes y que a veces solo con mejorar estos hábitos se evita usar medicación, que son, por ejemplo, tener rutinas de dormir a cierta hora, no acostarse recién haber comido, que es difícil que se duerme, etcétera. Hay un montón de hábitos de sueño. La persona que preguntó puede revisar así como hábitos de sueño o higiene del sueño. Hay un montón de medidas que son importantes y que a veces con mejorar eso se duerme bastante bien. No es conveniente, en especial en el síndrome de Down, usar medicamentos para dormir porque deprimen más la respiración y pueden provocar menos oxigenación. Y ahí respecto a la pregunta que hacía la otra persona sobre el niño. Claro, 8 años de apnea de sueño es un cerebro que ha sido muy gastado, digamos, por esta falta de oxigenación. El CPAP es una máscara que se pone cuando se hace el examen de sueño y se encuentra que la persona no está oxigenando bien y ese nivel de oxigenación es muy bajo porque a veces puede ser muy pequeño y no necesita tratamiento. Pero cuando es mucho y ya no oxigena bien y ya queda sin respirar mucho tiempo de la noche, se colocan estas máscaras de oxígeno que se conectan a una maquinita que le da oxígeno durante la noche. ¿Qué es lo que hace básicamente? Le da oxígeno, pero a presión. Entonces el oxígeno entra fuerte. Como entra fuerte, pasa por la lengua grande, por el cuello corto, pasa con más fuerza. Cuando este nivel de oxigenación es muy bajo, hay que usar el CPAP. Para algunos chicos, incluso para adultos, a veces les cuesta acostumbrarse un poco, unas semanas a usar este aparato, pero realmente la calidad de vida cambia mucho, mejora mucho porque oxigenan su cerebro y es otro nivel de vida. Entonces, si este niño realmente ha tenido esta indicación, sería muy bueno que pudiera usarlo. No escucho.
Está bloqueado el sonido. Cierto, gracias. Sí, voy a decir dos preguntas más. Una es que una persona con diagnóstico de leucoencefalomalacia tiene más probabilidad de tener Alzheimer. No, no tengo idea de qué sea eso, pero obviamente. Y la otra pregunta. No, la otra me parece que ya está, porque ya se ha respondido. Tiene que ver más con el que si hay que vigilar la alimentación, el ejercicio y demás, ya se ha respondido con lo anterior. A ver, no, la leucoencefalomalacia se refiere, a ver, nuestro cerebro tiene por dentro, ¿no es cierto? Es como que viéramos, no sé, como un sándwich, ¿no es cierto? La parte interna del sándwich es blanca, la parte externa, el pan, es gris. Entonces, la leucoencefalomalacia es la anormalidad de la parte interna de este sándwich. Eso es lo blanco, eso es lo que se ha dañado por diversas enfermedades. Hay enfermedades genéticas y de otras causas que dañan la parte media. La parte exterior, que es la corteza cerebral, es la que se altera cuando hay Alzheimer, principalmente. Entonces aquí diría yo que el riesgo no cambia mucho porque las zonas de afectación, esta es la sustancia gris, es la que se afecta en el Alzheimer y aquí es al revés, es la parte blanca la que está dañada. Así que no debería haber un riesgo diferente. Ok. Doctora, y en su experiencia, ¿usted ha visto que se ha incrementado el número de personas con síndrome de Down que están desarrollando el Alzheimer? Sí, la verdad es que sí, pero no es porque haya más frecuencia. Es porque las personas con síndrome de Down están viviendo cada vez más, lo cual es muy bueno, porque antes no había tanta cirugía cardíaca, se morían mucho más jóvenes por las complicaciones del síndrome de Down. Y eso está pasando también en la población general. Todos vivimos más y se ve mucho más Alzheimer porque hay más viejos. Y también hay más niños o más personas con síndrome de Down a mayor edad. Viven mucho más años, tienen una calidad de vida mejor porque se están pudiendo tratar de mejor manera las enfermedades cardíacas o las que son más graves. Entonces se ve más Alzheimer porque están viviendo más. Pero realmente, claro, si comparamos la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down hace 20 años, era mucho menor que ahora. Entonces, obviamente, al vivir más se van viendo enfermedades del envejecimiento. Claro, qué interesante. Y bueno, me llama la atención este estudio que van a hacer en la región, en América, y ojalá podamos tener comunicación con ustedes y con la doctora que entiendo está quedándose a cargo como del estudio en México. Sería muy interesante, pues, y estar como al pendiente para saber pues qué resultados, ¿no? Porque evidentemente los resultados nos ayudan a tener mejores medidas de prevención, mejores medidas de intervención y claramente mejor calidad de vida, no solamente para quien tiene el Alzheimer, sino para toda la familia, ¿no? Porque sabemos que en el Alzheimer hay toda una dinámica que se genera a nivel familiar donde, bueno, pues el deterioro también se observa en las familias, ¿no? Muy interesante, esperemos poder empezar pronto porque la pandemia nos corrió todas las fechas y esperemos que en cuanto tengamos resultados de eso, obviamente esperamos replicar lo que ya ha ocurrido en otros países. Claro, claro. Doctora, pues muchísimas gracias. Hay muchísimas felicitaciones. Cosas como que ha sido muy didáctica, muy amena la conversación y como muy clara. Realmente le agradecemos muchísimo y yo quisiera además agradecer a las personas que nos están acompañando de diferentes estados del país e incluso de otros países. Nos están reportando de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Argentina. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros escuchando y a la doctora, pues de verdad, por su generosidad, por su tiempo. Yo reitero esta solicitud de seguir de la mano y ojalá que podamos encontrar otras formas de coincidencia y a lo mejor un nuevo webinario donde nos pueda compartir otros temas que seguramente usted conoce. Con todo gusto, yo realmente agradezco la invitación. En cualquier momento que necesiten de mi apoyo, será un gusto colaborar nuevamente, así que cuenten conmigo y espero haber podido aportar con esta información para también el conocimiento de todas las personas que lo requieran. Muchas Gracias. gracias. Sí, gracias.
Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron esta noche, reiterarles que estamos aquí pues, en estos webinarios. Vamos a cerrar prácticamente la siguiente semana con otros temas. La próxima semana estaremos hablando de crianza igualitaria. Recuerden que CONFE tiene una campaña que pretende visibilizar la importancia de la crianza entre padres y madres y que esto de alguna forma contribuya a la construcción de sociedades pues más incluyentes, más igualitarias, más justas, etcétera. Mañana tenemos la clase de pintura dirigida para las personas con discapacidad, pero también para sus familias, haciendo un poco esta referencia que decía la doctora, hay que mantenernos activos, entonces les invitamos a que mañana estén en la clase de pintura. Y para agosto les estaremos enviando próximamente los diferentes temas que vamos a estar desarrollando, un poco motivados por el verano, entonces, bueno, pues ya les tendremos distintas sorpresas. Muchísimas gracias a todos, que pasen excelente noche. Hasta pronto.